Religiones politeístas presentado por Cañón Jimena, Castillo Tania y Gaitán Paula. Comencemos. Budismo. El budismo se originó en la India por Siddhartha Gautama, a quien más tarde se nombró Buda. Se dice que este fue un príncipe hindú que buscaba entender por qué la gente sufre y encontró respuesta en la meditación. El budismo cree en la reencarnación, es decir, que después de morir renaces en otra vida. El budismo tiene varios símbolos, pero entre los más importantes tenemos la sombrilla, los peces dorados, la vasija, la flor, la caracola, el nudo infinito, la bandera de Victoria y la rueda del Dharma. Continuamos con el hinduismo, que es una de las religiones más antiguas que existe, creada hace más de 4000 años. Esta surgió en la India y es el resultado de la enseñanza de muchos sabios. Los básicos del hinduismo son el Aum, que es el sonido sagrado que representa la esencia del universo, y el tridente de Shiva, símbolo del dios Shiva, uno de los más importantes del hinduismo, representa creación, preservación y destrucción. Entre los dioses más importantes del hinduismo está Brahma, el dios creador, Vishnu, que cuida el mundo, y Shiva, que es el dios renovador. Continuamos con el confucianismo. Este, más que una religión, es un conjunto de enseñanzas. Fue fundado por un sabio llamado Confucio hace más de 2500 años en China. Sus enseñanzas hablan de ser buena persona y vivir en armonía. Ahora bien, en los símbolos, esta religión no tiene un símbolo oficial. Sin embargo, el símbolo chino del agua suele ser utilizado, pues representa la vida misma. También tenemos la campana de Confucio, y estos son los dos símbolos más representativos de esta religión. En Colombia existen 102 pueblos indígenas, los cuales creen en dioses como el sol, la luna y la madre naturaleza, pero combinan estas creencias con religiones como la católica y la protestante. Dentro de las culturas indígenas, los sistemas religiosos no presentan en sí aspectos formalmente estructurados, ya que ellos están basados en la práctica del chamanismo. Su símbolo es el tótem del águila. También practican el jaibanismo, el curanderismo, entre otras. Estos pueblos se basan en las tradiciones orales, los relatos orales y los mitos. El primer aspecto a tener en cuenta es el medio ambiente y las regiones geográficas donde estos pueblos están ubicados, como por ejemplo la región andina, la zona desértica, el llano y las regiones pacífica y la Amazonía. En las culturas indígenas, la naturaleza, los árboles, los animales, los ríos, las quebradas y el firmamento son muy conocidos y leídos como un texto mítico por el cual se regresa al origen y al uso de las cosas. Los clanes a los que pertenecen los diferentes grupos indígenas se identifican con nombres de animales, de tierra, de agua y de aire. Y estos son los términos de identificación por los cuales se establecen normas, reglas y prácticas en el comportamiento matrimonial. Los rituales que practican los diferentes clanes tienen como objetivo principal favorecer las actividades de caza, de pesca, los cultivos de las cosechas, la curación de enfermedades, y siempre están acompañados por relatos que le dan la razón a estos actos. Los indígenas no hablan de un ser supremo, como lo es Dios, sino que se comunican directamente con el espíritu del ser supremo y con los espíritus. Pues bien, ahora continuamos con el taoísmo religioso. Esta es una tradición que incluye gran variedad de prácticas espirituales dirigidas a diversos espíritus. Los rituales y ceremonias incluyen la purificación para limpiar el cuerpo y el espíritu, así como las ceremonias en las que se brindan alimentos, inciensos, objetos y demás a las deidades para pedir bendiciones y protección. El taoísmo tiene sus raíces en la antigua China
y su origen se atribuye a las enseñanzas del sabio Lao Tse, quien se piensa que vivió en el siglo VI a.C. Lao Tse es considerado el autor del Tao Te Ching, uno de los textos fundamentales del taoísmo. Se trata de una recopilación de versos poéticos que ofrecen sabiduría sobre cómo vivir en armonía con el Tao. Además de Lao Tse, otro filósofo fue Xi Guangxi, quien vivió en el siglo IV a.C. y es conocido por la obra filosófica que lleva su nombre. Sus escritos exploran temas como la naturaleza del Tao, la relatividad de la realidad y la importancia de vivir en armonía con el flujo natural de la vida. La palabra Tao significa el camino de la vida, y dentro de los principios del taoísmo encontramos el Wu Wei, que implica vivir en armonía con el flujo natural de la vida, es decir, dejar que las cosas sucedan por sí mismas sin presentar resistencia. También encontramos el Yin Yang, que es el símbolo oficial del taoísmo, y se refiere a que el universo está compuesto por fuerzas opuestas pero también complementarias, y que se deben comprender estos aspectos de manera simultánea como quien mira el lado luminoso de la montaña y el lado oscuro a la vez. Por su parte, el sintoísmo es una religión en donde se adora a muchos dioses y básicamente trata de que todo ser u objeto tiene un alma, vida o conciencia. Es originaria de Japón, basada en la creencia de que todo en la vida y en la naturaleza, desde los seres humanos hasta los objetos, tienen un espíritu o kami. Los kami, o dioses del sintoísmo, son seres divinos que habitan en el entorno, como árboles, esculturas o animales, pues se cree que tienen el poder de influir en el mundo natural y en la vida real de las personas. Los más representativos o populares son Amaterasu, la diosa del sol, Susano, el dios de la tierra y el mar, y Tsukuyomi, el dios de la luna. La palabra sintoísmo deriva de la expresión japonesa Shito, que significa el camino de los dioses. Esta religión no tiene un texto sagrado en específico. Entre sus rituales se destaca la purificación, la veneración de los antepasados y la ofrenda y bebida a los kami. Se cree que los orígenes del sintoísmo inician con la historia de Izanami e Izanagi, una pareja que dio origen a las 8 islas del país insular, y a muchos de los kami, los dioses del sintoísmo. Lo más representativo de esta religión es el Tori, que es una puerta que marca la entrada al reino de los dioses, y se puede encontrar antes de llegar a cualquiera de los santuarios sintoístas. Esta religión nació de la antigua forma de vida de los japoneses, influenciada por la naturaleza. Algunos de los principios de la religión son el amor a la naturaleza, vivir en armonía, la tradición a la familia y respetar la pureza. Cabe resaltar que cada santuario se identifica con un kami o dios diferente. Gracias por habernos acompañado hasta acá. Espero hayas aprendido mucho acerca de todas estas religiones. Hasta la próxima.